actor, el cual le fue notificado mediante oficio número CE 185-2024 de fecha 30 de enero siguiente, signado por el secretario ejecutivo de dicho instituto. En ninguno de ellos acreditó que se atendieran criterios objetivos para fijar quiénes habrán de quedar separados del cargo y quiénes habrán de permanecer en el mismo, tal como la antigüedad en el servicio, los resultados de evaluación de desempeño, la calidad del trabajo realizado, la puntualidad, honradeza, constancia, los servicios relevantes y logros académicos, lo cual se estima se realizó en contra de lo establecido en la tesis jurisprudencial 5-2007, de rubro separación del personal administrativo del Instituto Federal Electoral por causas de reestructuración o reorganización. Si no se acredita con base en criterios objetivos, se considera injustificado. Como consecuencia del despido, corresponde al actor el pago de indemnización. Sin embargo, este tribunal considera que es improcedente la pretensión del actor, consistente en el pago de 20 días por año laborado, por concepto de indemnización, conforme a lo establecido al artículo 50, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, ya que, al existir una regla especial que regula la relación laboral entre el YETAM y sus trabajadores, como lo es el artículo 86 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, y en él se contempla el pago de indemnización, no resulta procedente aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, como lo pretende el actor. Ahora bien, una vez establecido que no procede la aplicación en el caso concreto en que le corresponde la indemnización al trabajador por despido injustificado, es preciso señalar que de auto se desprende que la demandada en fecha 3 de febrero de 2024 consignó dicha prestación ante este tribunal a razón de 90 días de sueldo diario, lo cual fue recibido por el actor, según consta en el asunto general TEAG 02-2024, ventilado en este órgano jurisdiccional. De ahí que existen constancias que el actor se le cubrió el pago correspondiente por el concepto aludido. Asimismo, respecto al pago de salarios caídos reclamados por el actor, se propone determinar que es improcedente su pago. Al respecto, tenemos que el artículo 50, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo se desprende que como consecuencia del despido injustificado, el trabajador tiene derecho a recibirlos desde la terminación de la relación laboral hasta que sean pagados. Sin embargo, del criterio contenido en las tesis de rubro, salarios vencidos dejan de generarse en el momento en que el patrón consigna tanto su importe como el de la indemnización constitucional, y salarios caídos cuando el patrón se allana a las consecuencias del despido en la audiencia de conciliación, demanda y excepción, ofrecimiento y admisión de pruebas mediante su pago dejan de causarse, sustentadas por diversos tribunales colegiados. De la misma se desprende que el patrón queda eximido del pago de salarios caídos a que tenga derecho un trabajador por despido injustificado cuando consigne el monto correspondiente al concepto de indemnización, lo cual acontece en el caso. Esto es así, ya que de auto se desprende que el YETAM en fecha 13 de febrero del 2024 consignó el pago correspondiente a la indemnización a favor del ahora actor por el despido, según consta, como ya se dijo, en el asunto general TEAG 02-2024. En estas condiciones, el instituto demandado satisfizo la pretensión principal derivada del despido y se logró el resarcimiento al trabajador de los prejuicios económicos que pudo haber sufrido en caso de omisión, lo que incluso se corrobora por el carácter accesorio de los salarios caídos como sanción en caso de omisión del pago de la indemnización constitucional. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Compañeras, compañeros magistrados, a su consideración el proyecto. Por si alguien desea hacer uso de la voz. El magistrado René Osiris, adelante.
Muchas gracias, muy buenos días, tardes. Saludo con beneplácito a nuestro querido Pleno de Integración y me toca hacer una ponderación respecto del estudio que somete a consideración del Pleno la ponencia del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal en su calidad de magistrado instructor. Yo he analizado qué fue el contexto de un asunto de derecho laboral que tenemos competencia, una competencia específica y que nos remite a la ley de medios o en su caso a la ley federal del trabajo. Yo encuentro que el proyecto pudiera tener alguna falta de certeza respecto que no tiene un desglose en los conceptos que reclama la parte actora como prestaciones, a lo cual, si bien es cierto, se construye el proyecto en una estructura adecuada, lo cierto es que al final concluyó en que el volumen se fue. Ahí está. Ya. Concluyo en que el proyecto le falta, respetuosamente lo comento, el desglose de los conceptos que la parte actora hizo valer. Entonces, al final, yo no tengo la certeza de que si la autoridad responsable, el Instituto Electoral, hizo como finiquito o diversas prestaciones con la calculadora, sacar si correspondía o no esas cantidades. Hay un precedente que ya en una ejecutoria dictada por el primer tribunal colegiado en materia penal del trabajo de 19º circuito en Tamaulipas, relativo al amparo directo 1312-2017 del conocimiento de este propio tribunal, en donde precisamente a mí me tocó ser ponente en ese asunto, y nos revocó el tribunal colegiado por esas precisiones o especificidades que revisten la cuestión del principio de certeza. Por eso yo respetuosamente al ponente, yo me apartaría por esa consideración de su propuesta. Gracias, presidente. Un gusto, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Bueno, al no haber intervenciones, le solicitaría al secretario general Rafael Luna Vázquez que tome la votación, por favor. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mi propuesta. Magistrado Ricardo Arturo Barrientos Treviño. Buenas tardes para todas, para todos, a los compañeros, compañera integrante del Pleno. Estoy a favor del proyecto que nos propone el magistrado Arroyo. Sin embargo, anuncio la emisión de un voto aclaratorio, únicamente bajo la consideración que es aplicable de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, como lo dispone la normativa interna del YETAM en su artículo 43. Esa es la única consideración. Gracias. Magistrada Selene López Sánchez. Buenas tardes. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretario. Estaría respetuosamente en contra del proyecto por diversas razones. Gracias. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos, con un voto aclaratorio del magistrado Ricardo Arturo Barrientos Treviño. Muchísimas gracias, secretario. En consecuencia, el juicio laboral identificado con la clave T-JCL-02, diagonal 2024, se resuelve de la siguiente manera. Primero, la parte actora acreditó parte de su acción y el YETAM demostró parcialmente sus excepciones y defensas. Segundo, se absuelve al Instituto Electoral de Tamaulipas del pago de las prestaciones reclamadas por el actor. Notifíquese como en derecho corresponda. Continuando con el orden del día,
corresponde a la ponencia del magistrado Ricardo Barrientos Treviño la presentación de los proyectos ante el Pleno. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta saludo con gusto a la magistrada, magistrados que nos acompañan, compañeras, compañeros del tribunal, público en general que nos hace el favor de seguirnos a través de medios digitales. Daré cuenta al Pleno de 3 proyectos de resolución. En primer término, relacionado con el conflicto laboral 1/2024, promovido por José Nereo Zamorano García en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que solicita una correcta indemnización al haberse suprimido la plaza donde laboraba. Reclama como prestaciones 20 días de salario por cada año laborado, un mes adicional a los 3 ya otorgados y pago de horas extra, incentivo anual y vales de despensa. En el proyecto se propone al Pleno absolver al Instituto Electoral de Tamaulipas del pago de las prestaciones reclamadas. Es así, ya que la demandada, al dar por concluida la relación laboral por la supresión de la plaza a la que se encontraba adscrito, procedió a su indemnización en términos de las condiciones generales y de la Ley Federal del Trabajo. Esto en razón de un pago relacionado a 90 días de sueldo, la prima de antigüedad en razón de 12 días por año laborado y demás prestaciones que obran en el recibo de finiquito de fecha 31 de enero de 2024. Para arribar a esa conclusión, en el proyecto se analiza el marco normativo aplicable cuando ocurre la supresión de una plaza. En principio, se determinó que la relación laboral que sostenía el actor era individual y catalogado como un trabajador de confianza, por lo que estos puestos solo gozan de las medidas de protección al salario y seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo. Al respecto, en el proyecto se precisa que la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 217/2006, examinó lo relativo a la supresión de plazas para dilucidar a qué clases de trabajadores alude la hipótesis que ahora se analiza en el proyecto y emprendió el estudio sistemático de la fracción 9ª y 14ª del apartado B del artículo 123 constitucional. Concluyó que el derecho constitucional a la reinstalación o a la indemnización ante un cese corresponde únicamente a los trabajadores de base y no a los de confianza. De ahí la improcedencia del pago de las prestaciones solicitadas. No se desconoce que el IETAM en su normativa interna maximiza el derecho a los trabajadores a esta indemnización y lo pagó conforme a la normativa aplicable, que es, en este caso, la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, doy cuenta al Pleno con el conflicto laboral 4/2024 y su acumulado recurso de apelación 59, promovido por Jesús Castillo González y otros, en contra del acuerdo del IETAM 102/2024, por el que se modificaron diversos artículos del Manual de Normas Administrativas en materia de recursos humanos de ese instituto. Concretamente, cuestionan la constitucionalidad y legalidad de la norma que establece la manera en que, una vez concluida la relación laboral, el instituto procederá al pago de la indemnización, al estimar que esto causa un detrimento en sus derechos laborales adquiridos como servidores públicos. En el proyecto se propone al Pleno, en primer término, acumular los medios de impugnación al existir conexidad en la causa, en virtud de que la controversia se centra en los derechos laborales de los actores. También se propone desechar el recurso de apelación por la especificidad de la materia y sobreseer el conflicto laboral en virtud de que los actores carecen de interés jurídico para combatir el referido acuerdo. Esto con fundamento en el artículo 86, fracción tercera, inciso A de la Ley de Medios, en relación con el diverso numeral 15, fracción tercera de dicho ordenamiento legal. Es así, ya que del estudio del artículo 43 del manual del Instituto, tanto en su redacción actual y anterior, prevé la forma en que éste procederá ante la terminación de la relación laboral con sus personas trabajadoras, es decir,
la normativa aplicable para su indemnización. Sin embargo, de su estudio se obtiene que los efectos del precepto impugnado no nacen con el mismo ni surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que está supeditado a la existencia del rompimiento de la relación de trabajo, esto bajo algunos de los supuestos previstos en la norma. Es decir, para actualizar un perjuicio se requiere un acto diverso que condicione su aplicación. Por ende, para determinar si la norma causa perjuicio, es indispensable verificar que los actores se encuentran o no en el supuesto hipotético de la disposición jurídica. En el caso concreto, no acreditaron su interés jurídico como lo exige la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, en razón de que en el expediente no existe prueba alguna tendiente a evidenciar ese rompimiento del vínculo laboral. De ahí que el artículo cuestionado no les genera perjuicio alguno. De modo que la pretensión de los actores se trata de una expectativa de derecho, por lo que será hasta el término de la relación laboral con el YETAM cuando éste determinará sobre la existencia o no de un derecho generado con anterioridad. Finalmente, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 6-2026 y su acumulado 9-2026, promovidos por Juan Guadalupe Rodríguez Sandoval en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que sobreseyó el juicio de inconformidad al haber estimado que había quedado sin materia. El suscrito propone acumular los medios de impugnación, sobreseer por preclusión el diverso juicio número 9 al haber agotado previamente su derecho de acción, declarar infundados los agravios esgrimidos por el actor y confirmar la resolución impugnada. Lo anterior, ya que si bien, como lo estableció el inconforme, la sentencia no resolvió de fondo su pretensión, que a su consideración sería que en su momento se haya emitido la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, ello atendió a que la responsable advirtió una causal de improcedencia que le impidió estudiar el fondo del asunto. En efecto, la responsable calificó como un hecho notorio el escrito de fecha 24 de febrero de esta anualidad, el cual consideró que de su contenido se infieren acciones que resultan necesarias para que el órgano interno señalado como responsable se encuentre en aptitud de emitir la convocatoria, en razón de que impulsan el inicio del procedimiento que marcan los estatutos en el numeral 2 del artículo 73 para que se pueda emitir la convocatoria para la renovación de los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Además de lo anterior, del contenido de las providencias decretadas en el oficio 14-2026 de fecha 31 de marzo de esta anualidad, emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, se desprende que se determinó que el Comité Directivo Estatal en Tamaulipas, electo para el periodo 2022-2025, se encuentra en etapa de vencimiento y se instruyó al Comité Directivo Estatal en Tamaulipas para que a más tardar el 6 de abril de este año notifique a los comités directivos municipales dichas providencias para el efecto de que dentro de los 30 días posteriores a esa notificación den cumplimiento a lo señalado en el artículo 73, numeral 2, inciso D, de sus estatutos generales. Así, una vez que transcurra ese plazo y se lleve a cabo la sesión en que se emita la convocatoria, el impugnante tendrá la posibilidad de inconformarse por vicios propios de esa convocatoria, en caso de que así lo considere, a través del medio de impugnación correspondiente. De ahí que no existe vulneración al derecho de afiliación partidista y a su derecho de formar parte de la renovación de sus representantes, pues el documento que formalmente emite los parámetros para esa renovación será la convocatoria. Por otra parte, si bien la omisión en la emisión de la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas priva de momento al actor de participar en el proceso democrático interno mediante el cual se eligen las dirigencias partidistas estatales, también cierto es que en el caso se impulsó el inicio del procedimiento que marcan los estatutos para que se pueda emitir la convocatoria de la renovación de los integrantes del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, magistrado. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos de la cuenta, por si desean hacer alguna manifestación. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas, adelante, por favor. Nuevamente, muchas gracias, presidente, por el uso de la voz. Creo, en el mismo sentido, compañeros y compañera, de la participación anterior respecto del asunto laboral, por las especificidades que comenté, estaría yo en contra, también un voto en contra del JCL 01-2024 por las mismas razones que argumenté en la falta de desarrollo de los conceptos reclamados en forma específica, lo cual en lo particular me genera una falta de certeza el dictado de esta sentencia, y por el mismo contexto en relación al criterio establecido en la ejecutoria del primer tribunal colegiado en materia penal del trabajo, el 19º circuito relativo al amparo directo 1312-2017. En ese sentido, me voy a permitir también votar a favor de los otros asuntos, que es el JCL 04-2024 y su acumulado RAP 5924 y JDC 6-2026 y JDC 9-2026. Adelanto mi voto a favor de los diversos proyectos. Muchas gracias, presidente, compañera, compañero. Muchas gracias, magistrado. Oye, magistrado, una pregunta, magistrado. ¿El JCL 01 estás a favor o en contra? En contra. En contra. En Sí, contra. por la aclaración nada más. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación, compañeras, compañeros? Sí. Sí, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En relación a la alusión del magistrado Sánchez Rivas en relación a la falta de certeza que le ocasiona desde su perspectiva el desglose de los conceptos de las pretensiones de la parte actora. Esto se supera esa incertidumbre con un examen a las constancias del expediente, en el que efectivamente se puede apreciar con nitidez cuál es la controversia planteada, es decir, en ningún momento ni el actor ni la demandada suscitaron controversia respecto de cómo se debe calcular ese finiquito. Todos sabemos que tiene que existir una operación aritmética para tomar en consideración el salario con el cual, el promedio del salario con el cual se calculan estas prestaciones, y esto aparece, repito, de las constancias del expediente, lo cual no generó controversia para ninguna de las partes y está de manera clara y detallada por qué arribó en ese caso el instituto a esos montos. Nada más quería realizar esa aclaración. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrado ponente Ricardo Arturo Barrientos Treviño. Con la cuenta. Gracias. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Anuncio mi voto a favor de todos los proyectos que nos propone este pleno, la ponencia a cargo del magistrado Ricardo Arturo Barrientos, y anuncio un voto aclaratorio en el expediente identificado con la clave TJCL 01/2024, únicamente en el sentido de que desde mi perspectiva no resultaba aplicable de forma supletoria la Ley Federal del Trabajo al existir una norma especial en una ley local, que es la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, y que de forma específica regula la conclusión de la relación laboral entre el Instituto Electoral de Tamaulipas y sus trabajadores. Básicamente es la misma discrepancia que hemos sostenido en ambos asuntos, y sería cuanto a favor de todos los proyectos. Gracias. Gracias, presidente. Magistrada Selene López Sánchez.
Con los proyectos del magistrado Ricardo. Gracias. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Nuevamente, gracias, secretario. Estaré a favor de todos los proyectos que somete a consideración la ponencia del magistrado Barrientos, con excepción del voto en contra del JCL 01-2024. Por favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del expediente identificado como TJCL 01/2024, con el voto en contra del magistrado René Osiris Sánchez Rivas y un voto aclaratorio del magistrado Iván Arroyo Berrial. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, el juicio laboral identificado con la clave T-JCL-01/2024 se resuelve de la siguiente manera. Primero, el actor no acreditó su acción y el demandado sí justificó sus excepciones. Segundo, se absuelve al IETAM del pago de las prestaciones reclamadas. Notifíquese en términos de ley. Además, el juicio laboral T-JCL-04/2024 y el recurso de apelación TE-RAP-59/2024 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el medio de impugnación TE-RAP-59/2024 al TE-JCL-04/2024, debiéndose glosar copia certificada de las resoluciones al expediente acumulado. Segundo, se desecha de plano el medio de impugnación identificado como TE-RAP-59/2024 por las consideraciones expuestas en las consideraciones de este fallo. Tercero, C sobre C en el juicio TE-JCL-04/2024 por los motivos expuestos en el considerando tercero de la resolución. Notifíquese en términos de ley. Finalmente, los juicios identificados con las claves TE-JDC-06/2026 y TE-JDC-09/2026 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el medio de impugnación TE-JDC-09/2026 al TE-JDC-06/2026, debiéndose glosar copia certificada de la resolución al expediente acumulado. Segundo, se sobresee el medio de impugnación TE-JDC-09/2026 en los términos establecidos en el considerando tercero. Tercero, se confirma la resolución impugnada en términos de lo expuesto en el considerando sexto inciso F del fallo. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión, siendo las 14:36 de la presente fecha, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.